Hola, ¿qué tal? Buena tarde a todos y todas. Ya nos encontramos acá en otra transmisión más de Simi Chat y Simi Radio. ¿Me escuchan bien? ¿Me escucha bien, doctora? Sí, perfectamente, Vivi, gracias. Bienvenida, doctora. Mi nombre es Viviana Pérez. Yo soy psicóloga del Centro Simi de Salud Emocional y tengo el gusto de presentarles el día de hoy a la doctora en Ciencias Sociales y Administrativas y psicóloga también, la licenciada Leticia Asensio Huerta, que ella nos estará acompañando el día de hoy en este programa, en esta transmisión más de Simi Chat y Simi Radio, para que estemos hablando del tema de voluntad anticipada y muerte digna, las decisiones que se tienen que tomar al final de la vida. También tengo el gusto de saludar a Oliver, que nos estará acompañando en los controles de la cabina y nos estará apoyando con los cortes. em, y las preguntas también que vayan teniendo nos las pueden ir poniendo en el chat. Tengo el gusto de comentarles que aquí abajito están apareciendo nuestros datos de contacto. Si es que quieren consultar algún tema en particular, pueden comenzar a llamar a nuestro número telefónico, que es de atención gratuita las 24 horas del día, los 365 días del año, al 800-911-3232. Y también pueden empezar a explorar nuestra página de internet, donde van a encontrar artículos de interés común, van a encontrar también los programas grabados, algunos artículos sobre el tema de violencia, ansiedad, depresión y también algunos cuestionarios que pueden empezar a responder sobre los mismos temas o temas de pareja. Les recordamos que nos pueden estar contactando justo en este momento también por Messenger. Pueden entrar también a nuestra página de Facebook en Centro Simi de Salud Emocional y dar like para que puedan llegarles las notificaciones de los talleres, eventos que se están haciendo continuamente de forma virtual. Y también pueden entrar a Simi Radio a dar me gusta y les va a aparecer la notificación de nuestros programas que se llevan a cabo todos los días martes y jueves en punto de las 6 de la tarde. Pues como les comentaba, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante. De hecho, nos encontramos en el mes de la voluntad anticipada. Un poquito más adelante les vamos a explicar por qué nos encontramos en este mes. Y la doctora Leticia nos estará platicando acerca de este tema. Estaremos resolviendo sus dudas y comentarios acerca de esta temática. Tengo el gusto de presentarles a la doctora que, como bien les comenté, también tiene formación como psicóloga. Ella es psicóloga de la salud, es responsable en docencia, también se dedica a la atención de investigación, atención clínica en el servicio de cuidados paliativos del Instituto Nacional de Cancerología y es autora de varios artículos académicos relacionados con los cuidados paliativos. Bien, antes de que comencemos a platicar con la doctora, que nos da mucho gusto que se encuentre de nueva cuenta acá en el programa por segunda ocasión y que sean muchas veces más. Les quiero comentar que encontré algunas cifras que les quiero compartir acerca del tema de la voluntad anticipada y cómo se relaciona con las decisiones que se tienen que tomar al final de la vida y durante la vida también. Ahorita vamos a ver por qué. De acuerdo a algunas cifras del INEGI, pues se ha encontrado que las tres principales causas de muerte a nivel nacional, tan solo en el año 2020, fueron enfermedades del corazón, COVID-19 y diabetes mellitus. Entonces, como se puede observar, las enfermedades crónico-degenerativas siguen encabezando la lista de mortalidad, aunque en las circunstancias actuales también sobresale la segunda causa de muerte por COVID-19, todo el tema que se ha dado por el tema de la pandemia. Y bueno, tanto las enfermedades crónicas como las epidemias son factores que tienden a incrementar la mortalidad, por lo que es necesario que pensemos en las decisiones que se pueden llegar a tomar al final de la vida. Los deseos de las personas respecto a seguir con tratamientos o no es de vital importancia y sobre todo el respeto y la autonomía a la libertad en la decisión de lo que la persona desee hacer para sus últimos días de vida. Es muy importante resaltar que las personas con una enfermedad terminal cuentan con decisiones también incluso de tener atención paliativa. Doctora, pues bienvenida. Cuéntenos un poco más qué es la voluntad anticipada, qué tenemos que saber todos y todas acerca de este tema a partir de ahora.
Hola Viviana, pues buenas tardes, un gusto estar aquí nuevamente con ustedes compartiendo este tema y justo en este mes que tiene que ver justo con el mes de la voluntad anticipada y donde desafortunadamente pues esto no es muy conocido y me da mucho gusto que lo podamos difundir y que la gente lo pueda conocer porque bien hablabas de cifras. Y desafortunadamente, pues las enfermedades crónico-degenerativas son las que están generando las principales causas de muerte en nuestro país y pues necesitamos conocer qué hay alrededor de esto, ¿no? Em, la voluntad anticipada justamente, Viviana, es un documento de índole jurídico, legal, que se genera justo para poder expresar cuáles son aquellas necesidades que a mí me gustaría que se pudieran tomar con respecto, pues, a muchas cuestiones alrededor del contexto sobre mi situación de salud. Básicamente, pues, se realiza justo a través de un notario. El notario dará fe, pero también en circunstancias un poco más delicadas se genera en los hospitales. Ahorita, si quieres, vamos platicando que hay un documento, hay un formato que son documentos, digamos, paralelos, pero que tienen como consigna básicamente que nos ayuden a tomar decisiones con respecto a situaciones que nos pueden llevar a estar vulnerables de salud físicamente hablando, principalmente, e incluso a veces mental, porque hay enfermedades que nos hacen, pues, estar en condiciones de fragilidad también de la toma de decisiones o capacidad mental, y que, pues, nosotros podemos en los momentos en los que estamos íntegros, tomar ciertas decisiones al respecto, ¿no? Pero es una cuestión, pues, legal que tenemos en nuestro país y que debemos conocer para poder utilizarla en caso necesario, ¿no? Con nosotros o con algún familiar o alguna persona que, pues, que requiera tener de mayor seguridad sobre lo que puede tomar con respecto a ciertas medidas de su cuerpo, de sus tratamientos, del avance de su enfermedad e incluso decidir que ya no quiere tratamientos. Eso también es una parte que se puede asentar en este documento. Muchas gracias, doctora. Es muy importante lo que nos menciona y sí, justo antes de que iniciara el programa estábamos pues justo platicando de este acuerdo que se hace con el Colegio de Notarios y la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para que Así es. durante este mes sea a un costo accesible poder elaborar este documento que, como bien lo comenta, es de carácter jurídico y lo que va a plasmar específicamente es la voluntad de la persona al final de la vida y lo que quiere que suceda con su salud y con los procedimientos médicos que le puedan llevar a cabo. Otro punto importante que yo le pediría como poder platicarnos es qué podemos entender como una muerte digna. Este es un término que se ha mencionado y que se ha abordado y pues sería como muy valioso que podamos saber un poco más específicamente a qué se refiere este término, porque bueno, bien sabemos que a partir, me parece que del año 2008, aquí en la Ciudad de México está es parte de la legislación la ley de voluntad anticipada, que ya nos platicaban hoy en la mañana justamente Que que ya no. esta ley ya no, que fue Así es. derogada en el año pasado Así y es. que ahora solo es parte, solo cuenta como un apartado, ¿no?, de la ley de salud. Cuéntenos Así un es. poquito más, doctora, ¿qué podemos entender por esto de muerte digna? Fíjate, Viviana, que es muy importante que entendamos que la muerte digna, pues es aquella forma en la que nosotros consideramos podemos morir justamente de la mejor forma desde nuestra perspectiva. Mucha gente la confunde con eutanasia, mucha gente la confunde con términos como suicidio asistido o algunos otros términos alrededor. En realidad, la muerte digna es tomar nuestra perspectiva bajo nuestra consideración, cuál es el tipo de muerte que puede ser más tranquilo para nosotros, ¿no? Y en ese sentido es una cuestión subjetiva porque cada uno puede considerar que el tipo de muerte pueda ser, digamos, desde su punto de vista, algo más tranquilo. Pensaríamos que a veces la muerte digna es morir en casa, morir con nuestros seres queridos, morir con todas las personas con las que nosotros quisiéramos estar acompañados, por ejemplo,
sin dolor, sin molestias físicas y estamos como con una enfermedad que ha evolucionado pues hasta llegar a la terminalidad. Sin embargo, pues también depende mucho de las personas. Hay personas que prefieren, por ejemplo, estar en el hospital porque les genera mucho miedo estar en casa, no tener a alguien que les puedan brindar ese soporte al final de vida y eso también puede ser considerado una muerte digna o personas que pueden fallecer en los hospice, que son lugares donde la gente puede acudir cuando está en una situación vulnerable. En México solo tenemos un hospice y es para niños, pero finalmente hay estas condiciones o estas instituciones también para acompañar a las personas que están en una situación vulnerable, cercanos al final de su vida, ¿no? Entonces, la muerte digna tiene que ver más con eso, favorecer que la muerte sea lo más dignificante posible para una persona, no solo, no con molestias, no con dolor, no con todas estas cosas, digamos, que no permitieran que un cierre de una persona en la cuestión humana se diera de la mejor forma posible. Muy bien, doctora. Qué valioso esto que comparte. ¿Qué relación existe entre la voluntad anticipada y la aplicación de cuidados paliativos, que específicamente también han sido cuidados que se brindan en algunas circunstancias de vida y por lo que sé también se relacionan con el manejo del dolor y con el control de síntomas? Cuéntenos un poquito más. Bueno, fíjate que los cuidados paliativos justo es un enfoque que mejora la calidad de vida de los pacientes cuando se enfrentan a una situación vulnerable de salud como puede ser una enfermedad crónica degenerativa avanzada o cualquier condición como el COVID que fue aguda, que ponga en riesgo la situación de vida de una persona. Este enfoque, pues, es a través de varios especialistas para atender las necesidades físicas, psicológicas, sociales y espirituales que pueda tener una persona hasta el final de sus días y también la atención de los deudos una vez que este paciente fallece para el trabajo de duelo. ¿Y cómo se enlaza con la voluntad anticipada? Pues mira, somos un equipo en realidad que proveemos de esta atención holística e integral y que por ello nos gusta tomar como personaje principal de la historia a nuestro paciente y tomarle parecer con respecto a varias cosas que puede requerir o puede decidir al final de su vida, que puede ser desde una reanimación o no reanimación cardiopulmonar, por ejemplo, que puede decidir que ya no quiere tratamientos invasivos. En el caso de los pacientes con cáncer, hay pacientes que deciden ya no tratamiento oncológico, pero no por eso lo dejamos como a libre evolución y al abandono, sino lo acogemos y vamos cuidando la evolución de la enfermedad justo para el control del dolor y algunos síntomas que pueden resultar molestos. Y entonces también les ayudamos a gestionar, en esta entra el documento y el formato, que son condiciones diferentes de la voluntad anticipada. En condiciones de hospital, lo que entra es el formato, Viviana, donde les ayudamos en el hospital a través de todo este trámite, incluyendo un resumen que el médico responsable del caso hace para gestionar que este paciente decida bajo su libertad y su libre voluntad también, que ya no quiere o sí quiere algunas medidas específicas para su atención, ¿no? Entonces ahí es donde se enruta un poco todo lo que es cuidados paliativos, control sintomático de todas estas áreas, más favorecer la autonomía del paciente, su toma de decisiones y muchos de estos se hacen a través de estos documentos legales, como puede ser la orden de no reanimación o la voluntad anticipada a través de este formato. Orden de no reanimación. Esta orden de no reanimación, ¿este es un término que se utiliza en el ámbito hospitalario? Así es. Okey, orden de no reanimación, esa no la había escuchado aún. Tengo entendido que, como bien lo comenta, son 2 los que se pueden dar, que es, por medio de notario y el formato que usted me comenta. El formato que se da a nivel hospitalario no tendría costo, ¿verdad?
Así es, el que se gestiona a través de una institución de salud no tiene costo, solamente se pide una documentación que es lógicamente credenciales de identificación personal del paciente, de las personas que actuarán como testigos, se gestiona un resumen médico dentro de la institución donde se está atendiendo, se envían a la Secretaría de Salud, justo en el departamento de voluntad anticipada, ellos generan un folio y ese folio, además de ya haber revisado documentación y cotejar información, lo vuelve legal. Entonces nosotros lo regresa la secretaría con ese folio, nosotros se lo entregamos al paciente y eso es el trámite que se realiza a través del formato. Y ya el documento lo podemos hacer cualquier persona, no necesariamente que tengamos una enfermedad al final de la vida, a través de un notario. Ese es lo que ahorita en este momento, digamos, podemos aprovechar a través de este convenio que se firmó hoy en la mañana para aprovechar que los costos están reducidos y poder, si nosotros queremos hacerlo, lo podemos hacer, ¿no? Sin necesidad de tener pues un diagnóstico o si estamos en diagnóstico o en tratamiento, ya lo quiero realizar, lo puedo hacer sin problema, pero no es estrictamente necesario contar con esa información médica. Muy bien, o sea que prácticamente cualquier persona que se encuentre en uso de sus facultades, bien podría llevar a cabo este documento y justo este mes, como bien lo comentó, hoy en la mañana se firma este convenio con la Secretaría de Salud en este evento que se está llevando a cabo sobre voluntad anticipada y se acuerda que durante todo este mes se va a tener un costo accesible para las personas que ya quieran realizarlo. Doctora, pues es muy interesante, muy valiosa esta información. Seguramente que este tema nos va a dar para unos 2 o 3 programas más para seguir hablando de todas las perspectivas, porque sé que es un tema que tiene muchas perspectivas, desde la decisión hasta transmitir la información a la persona que lo va a firmar o que lo va a elaborar y también a la familia. Es decir, es un trabajo que desde lo que veo en otras ocasiones y también lo que escuchamos hoy en la mañana es un trabajo muy grande el que hay que hacer desde dar información, sensibilizar y generar la reflexión. Vamos a un pequeño corte y volvemos. Les agradecemos que se encuentren acá compartiendo. Si tienen alguna duda, este es el momento de escribir en el chat y más adelante le vamos a estar leyendo las preguntas y los saludos a la doctora para que los podamos compartir entre todos y todas. Vamos a un corte y volvemos. ¿Qué tal? Estamos de vuelta y estamos platicando acerca de voluntad anticipada y las decisiones al final de la vida. El día de hoy nos acompaña la doctora Leticia. Ella nos está compartiendo mucho más acerca de su conocimiento del tema y de su experiencia. Aquí abajo están apareciendo nuestros datos de contacto por si alguna persona quiere llamar en este momento o se identifica o quiere saber un poco más del tema. Pueden llamar al 800-911-3232. Es un teléfono completamente gratuito de atención psicológica las 24 horas del día, los 365 días del año. Este tema es de gran importancia para todos y todas. Recordemos que la voluntad anticipada llegó a la Ciudad de México a partir del año 2008 y la Ciudad de México fue una de las primeras entidades aquí en el país que tuvo esta legislación que ya es parte de nuestras leyes, ha sido derogada ya como una ley el año pasado. Actualmente es solo un párrafo o una acotación de uno de los apartados de la ley y
bueno, para poder checar el formato, pueden ingresar a la página de la Secretaría de Salud. Ahí pueden ver el formato en vivo y a todo color para que se den una idea más o menos de los datos que se requieren para llenarlo. Y existen dos formas de poderlo llevar a cabo. La primera forma es por medio de de un formato a través de un notario, que este es el mes de la voluntad anticipada, y el Colegio de Notarios ha hecho un acuerdo con la Secretaría de Salud para que sea mucho más accesible económicamente. Y la otra manera es obtener un formato, como bien lo comentó la doctora en el bloque anterior, para llenarlo dentro del contexto hospitalario, el cual implica no solo llenar el documento, implica todo un trabajo también de sensibilización y de hablar acerca del tema. Y ya lo comentó la doctora antes de que nos fuéramos a corte, lo puede llevar a cabo cualquier persona que esté en uso de sus facultades y no tiene que ser precisamente al final de la vida o en el momento en el que tenemos ya un diagnóstico de alguna enfermedad crónico-degenerativa. Doctora, pues gracias por seguir por acá y por acompañarnos. La siguiente pregunta que le quiero hacer, doctora, ¿qué aspectos tiene que tener o qué aspectos va a englobar este documento de voluntad anticipada? Hace ratito nos hablaba de que incluso se necesitan testigos. Así es. Bueno, hay varios aspectos, principalmente, ya bien decías, que el paciente esté en sus facultades mentales y emocionales para poder tomar decisiones como estas, que tienen que ver con su cuerpo y con los cuidados, porque todo eso se va a llenar en el formato. Documentos específicos, como en la credencial del INE, para, digamos, respaldar la identidad de las personas y, pues, prácticamente el firmar el documento en físico, que bien ahorita hacías referencia, que lo puede descargar cualquier persona en la página de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, en el apartado de voluntad anticipada, lo pueden descargar, solo que no tiene validez hasta que no se llene, complemente toda la información que ahorita les explicaba, o bien se lleve bajo un notario y el notario de fe y haga el documento correspondiente para que lo haga legalmente válido, ¿no? Mientras tanto, es un documento que pueden conocer y que vale la pena porque uno de repente no tiene la información acerca de qué es el documento, qué me preguntan, qué debo poner, qué no debo poner. Y hay apartados bastante interesantes, Viviana, que tiene que ver si yo voy a aceptar, por ejemplo, una reanimación cardiopulmonar, que es pues volver a activar el corazón, digámoslo así, cuando yo tuviera alguna situación grave de salud. O ahora con lo del COVID conocimos más la ventilación mecánica, ¿no? Que es que Sí. depender de un respirador para poder seguir pues manteniendo mi vida, o bien de algún tipo de nutrición donde me conectan algunas bolsitas, porque yo mi vía, digamos, oral, yo no puedo alimentarme, o bien por algún otro procedimiento que yo decida llevar a la práctica. Si yo tuviera algún síntoma muy molesto, algún síntoma que no puede ser manejable y esté pues con niveles altos de sufrimiento, tanto físico como emocional y espiritual, y entonces existe algo que los doctores médicamente llaman sedación paliativa, que son Ujú. tratamientos, digamos, que se utilizan como la última opción cuando ya se agotaron todas las oportunidades de manejo que existen para poder hacer que alguien pues no esté sufriendo, ¿no? Esto sí es muy importante y me gustaría aclararlo, Viviana, no es eutanasia, no se le pone una inyección Ujú. al paciente, son medicamentos que se hacen justo en una institución de salud. Esto no se hace en el domicilio del paciente, regularmente se hospitaliza porque justo debe estar vigilado por un equipo de salud. Y son tratamientos para evitar pues que alguien tenga mucha dificultad respiratoria y que ya agotaron todas las oportunidades de manejo, tanto conservador como un poquito, digamos, de mayor tratamiento para poder ayudarle a ese paciente y no responde, ¿no? Esas decisiones no se toman de forma unilateral, se hace un trabajo consensado entre varios médicos para poder considerar si es un paciente candidato a este tipo de manejo, pero el paciente también lo puede, digamos, autorizar si está consciente o cuando todavía no tiene ninguna molestia, puede decidir si sí quisiera en caso necesario este tipo de manejo y en caso de que no, la familia también puede
firmar este documento de de voluntad anticipada, pero por asentimiento, no como paciente, sino como familiar responsable, ¿no? Entonces también es algo que podemos platicar con la familia y de ahí lo importante de abrir el tema, ¿no? Que la familia también sepa en determinadas circunstancias qué es lo que a mí me gustaría que se hiciera, pues con mi Ujú. cuerpo, con mi situación, si yo estoy incapaz de tomar decisiones por mi situación crítica de salud y la finitud de mi vida. Qué bueno que lo comenta, doctora. Muy importante esta acotación. La voluntad anticipada no es una eutanasia. En nuestro país no está legalizado, no Así es es. algo que se lleve a cabo en México. En otros países sí, aquí no. Ujú. Aquí más bien está este documento y el aplicar los cuidados paliativos hasta el final de la vida y que haya calidad de vida hasta los últimos momentos de la persona, como bien lo mencionaba, en control del dolor, que además es un área especializada también en la medicina, el control del dolor crónico. Y como bien lo dice, en casa no es que esto se pueda hacer ni tampoco manejarse sin la supervisión médica adecuada, es decir, de preferencia, por lo que entiendo, médicos, médicas del área de psicología, del área de trabajo social, que tengan este enfoque en cuidados paliativos y en la calidad de vida hasta el final. Doctora, cuéntenos un poquito más, hablando de todo este ejercicio de reflexión y sensibilización que se tiene que hacer en conjunto con el documento de la voluntad anticipada. ¿Quiénes acuden a platicar con el paciente, con la familia? ¿Quién da esta información? Ya que se está manejando de forma hospitalaria, es decir, de esta otra manera que no es por medio del notario, sino ya que está el proceso de enfermedad. Fíjate, Viviana, que lo hacemos todos el equipo. No hay alguien en particular que lo realice de forma única. Puede ser que incluso el propio médico, por ejemplo, estableciendo ya este diálogo que se da dentro de las consultas o del área de hospitalización, le pueda explicar al propio paciente, sobre todo cuando hay que tomar decisiones importantes con respecto a qué se va a proceder en cuanto al manejo de su estado de salud. En ocasiones también nosotros como psicólogos, si vemos que el paciente está como muy claro en qué decisiones quiere tomar con respecto a la mejor estas medidas que te explico, también lo favorecemos y le explicamos que a lo mejor ya tomó la decisión en pensamiento y en palabra porque ya lo comentó con la familia, pero también existe la parte legal, que es respaldar justamente lo que él seguramente ya había pensado o decidido con la familia. Entonces, todos estamos en la misma línea de que cualquier paciente que esté en condiciones de poder hablar de estos temas difíciles, que ya tomó conciencia de su diagnóstico, del pronóstico, de la situación de vulnerabilidad en el que se encuentra y que está con la capacidad mental, puede llenar el documento. Cuando en ocasiones el paciente está delicado y estamos viendo mucho sufrimiento es cuando incorporamos a la familia, como te explicaba, y se hace a través de reuniones familiares, es decir, se convoca a la familia, se les explica el objetivo, el responsable legal toma, digamos, la batuta y los testigos también respaldan la decisión, pero siempre pensando, Viviana, no en lo que quiere el familiar uno, el 2 o el 20, sino lo que es mejor para el paciente. Y en ese sentido seguimos pensando en y para el paciente, para la persona que está padeciendo esta situación vulnerable. Entonces sí es muy importante porque pues tratamos de alinearlo a lo que la persona quería, la que la persona estaba como más sensibilizada, lo que había comentado en alguna vez, en alguna plática con su familia, y entonces nos orientamos hacia ese punto. Más que consensarlo con la familia, es basado en lo que la persona nos hizo o nos compartió en algún momento. Por eso es tan importante abrir estos temas, ¿no? Abrirlos en la mesa cotidianamente para incluso nadie sabe lo que en algún momento pudiéramos tener y que tuviéramos la necesidad de tomar este tipo de decisiones, ¿no? Sí, qué valioso. Sé que son temas difíciles. Se lo comento porque de igual manera cuando estaba platicando este tema con mis papás, no ahora, hace tiempo, sí, ¿no? Casi les da el ataque, pero les dije, se los prometo que es una información
muy valiosa que le quita atención a la gente y que le quita esta carga o esta culpa de decidir sobre la vida en los últimos días. Así es. Le voy a hacer una pregunta que igual no, esta pregunta no la habíamos, acordado, pero la verdad ahorita me llegó a la mente con todo esto que también se platicó en la mañana. En este documento de voluntad anticipada, ¿también se incluye el hablar de la donación de órganos? Sí, Viviana, sí está incluido. Hay un apartado donde dice que si tú estás dispuesto a la donación de órganos, aquí es muy importante sí saber qué tipo de paciente o qué enfermedad tiene el paciente, porque hay algunas en las que no se pueden donar órganos. Por ejemplo, el cáncer, por más que un paciente quiera hacerlo, no está considerado por el tipo de enfermedad. Pero en otras condiciones sí puede, digamos, decidirse eso e incluirse en la voluntad anticipada. Sé que se tiene que complementar pues con todos los trámites que se hacen también para la tarjeta de donación de órganos y demás, que tiene su propio trámite en la Comisión Nacional de Trasplantes, pero sí se puede incluir desde ahí que tú estás en disposición si pudiera ser utilizado alguno de tus órganos por el tipo de enfermedad que padeces o incluso si tuvieras algún accidente, por ejemplo, y estás gravemente herido, pero tus córneas funcionan bien, a lo mejor tu corazón pudiera también donarse si está en buenas condiciones, entonces tú los pudieras dejar asentado a través de este documento. Muy bien, doctora. Una última pregunta antes de irnos a nuestro segundo corte. ¿Qué beneficios traería justamente el tener una voluntad anticipada? ¿Cómo ayuda al entorno médico, también al entorno familiar, al entorno social? Y bueno, sobre todo también a esta parte de cumplir la voluntad del paciente. Pues mira, creo que quita mucha responsabilidad en cuanto a saber qué es lo mejor o lo peor para alguien en momentos críticos, porque primero, el paciente o nosotros como personas estamos más seguros que la gente alrededor de ti va a actuar como tú quieres, ¿no? Lo que a ti te gustaría. Los familiares le quitamos la gran responsabilidad o disyuntiva de decir qué es lo mejor para mi ser querido, incluso lo intuben, no lo intuben, y uno está realmente en una situación crítica cuando eso llega a pasar. Pero aquí lo que estamos siguiendo pues es lo que el paciente decida. Y para el equipo también facilita muchísimo la toma de decisiones porque es el paciente quien nos dice, sí, sí quiero un tratamiento o un manejo invasivo, no importa si entro a terapia intensiva, dependo de una máquina o lo que sea, si para mí eso es lo importante, o bien dice, no, pero dame manejo. Eso es muy importante, Viviana, porque nuevamente no es que si yo rechazo un tratamiento de intubación o un respirador artificial y demás, no quiere decir que ya me dejan como ahí con todos los síntomas encima, sino me dan un manejo justo a través del cuidado paliativo para disminuir toda esa intensidad sintomática y poder llevar la mejor calidad de vida hasta el último respiro pues de aliento que la persona pueda tener. Entonces, se respeta la decisión del paciente, la familia no entra tanto en conflicto y el profesional de la salud también toma decisiones basadas en el paciente, que creo que eso es importante. Muy importante. Doctora, pues es tan valioso que se encuentre por acá en el programa compartiéndonos esta información, que además les menciono, va a quedar grabado este programa. Si consideran que alguna persona cercana a ustedes necesita escuchar de qué se trata la voluntad anticipada, les pedimos compartir el programa y bueno, si tienen alguna duda, contactarnos inmediatamente. Vamos a otro corte y volvemos para seguir hablando acerca de voluntad anticipada.
Gracias por seguirnos acompañando. Estamos hablando del tema de voluntad anticipada y decisiones al final de la vida. Estamos platicando con la doctora Leticia. Aquí abajo están apareciendo nuestros datos de contacto. Nos pueden llamar al 800-911-3232. El teléfono funciona a las 24 horas del día, los 365 días del año y es completamente gratuito. Vamos a mandar algunos saludos de la gente que nos está viendo, que nos sintoniza todas las tardes en punto de las 6 de la tarde los días martes y jueves. Lili, hola, saludos. Adriana, un tema importante para hablar con la familia, gracias. Anemón, saludos. Manuel Garrafa, saludos, gracias por abordar esta realidad. Ami, saludos a Simisae. Siempre es importante ver temas de este tipo. Por miedo o por falta de dinero, tiempo, etcétera, no se piense en ello. María Chipi, buena tarde, gracias por compartir la información. Luis Enrique Rojas, saludos. Angie, buena tarde, ¿es lo mismo voluntad anticipada que eutanasia? Bueno, ya había comentado durante el programa que no. Alex, gracias por compartir con nosotros. Arturo, hola, hola, muchas gracias. Psicólogo Jorge Fuerte, excelente tema. Verónica Jiménez, hola, saludos. Pluma de Quetzal, excelente hacer conciencia sobre una muerte digna para cualquier persona. Luis García, ¿cómo hacer comprender a la familia sobre la voluntad anticipada? Muchas veces la familia es la que se niega a que se tome esta decisión. Sí. Vero Correa, hola. Akire, hola. Berenice, saludos. Lía Castillo, muy buen tema. Blanqui, saludos, excelente tema. Remedios, desgraciadamente hacen falta más reformas al respecto. Sí, bueno, eso es lo que se está Ujú, trabajando ya en la legislación. exacto. Vero Correa, un tema muy difícil. Pues cuéntenos, doctora, esto que nos pregunta Luis, que es muy interesante, cómo abordar este tema con la familia, que a veces puede ser un tema también difícil de abordar, incluso en la donación de órganos. Así es, pero bien lo decías tú, Viviana, con tu experiencia, es importante no esperar un momento crítico para hablar de los temas. Creo que cualquier oportunidad que podamos tener para abrir la temática de esto que sucede alrededor del final de vida ayudaría muchísimo a evitarnos muchos conflictos, ¿no? Em, Justo el poder como expresar a mí qué me gustaría, dónde me gustaría atenderme incluso, qué pasaría si yo estuviera en una situación crítica, porque nadie estamos exentos, como bien te decía, de que nos suceda algo, desde un accidente hasta alguna cuestión sí relacionada con una enfermedad. Pero creo que es importante darnos la oportunidad en familia de abrirlo. En ocasiones se teme muchísimo. Alguien lo abre y la gente alrededor se pone como no hables de eso, vas a convocar a la muerte si tú hablas de cuestiones de final de vida, Ujú, a ti no te va a pasar nada o te sientes mal, ¿no? Me decía el otro día un amigo, es que me dicen, ¿te sientes mal? ¿Por qué nos hablas de este tema en este momento, no? Y creo que ujú, no es necesario. Creo que lo importante es sensibilizarnos a que puede ser un tema que podamos discutir en casa, en familia, sin necesidad de encontrarnos en una situación crítica, pero sí conocer lo que uno quiere, ¿no? Creo que vale la pena el poder expresar, sí, como bien dices, yo quisiera donar órganos, el que se respete la decisión, porque para mí como persona es valioso hacer este tipo de acciones, por ejemplo, ¿no? Hay muchas creencias alrededor que se interponen mucho en esta toma de decisiones, que por eso es importante también conocer. Nos hemos topado, por ejemplo, que en la donación de órganos la persona ya firmó todo, ya cuenta con su tarjeta de donante, llegó el momento para poder utilizar sus órganos y la familia no lo autoriza por las creencias que existen alrededor. Y bueno, no se puede llevar a cabo si no hay este consenso, pero creo que es muy importante el que uno también considere justo de qué hablamos con esta muerte digna. Cada quien pudiera considerar que la muerte puede ser el momento que podamos elegir sea el más tranquilo dentro de lo que se puede, aún con una enfermedad o una situación vulnerable de salud. Pero creo que es necesario sí abrir los temas sin necesidad de encontrarnos en una situación crítica, ¿no? Afortunadamente,
creo que ya nos hemos sensibilizado un poco más. Yo no sé si has visto, por ejemplo, que ya venden hasta las funerarias en las plazas comerciales, los paquetes funerarios que antes Ujú, se mantenían como muy, muy escondidos, porque ujú. finalmente hay que ser previsores, hay que tomar decisiones y además se nos está tomando en cuenta, ¿no? Y creo que, pues, eso es lo valioso, pero aprovechar lo mejor que se pueda, con familia, en la comida, en el café, en la reunión, en la mejor oportunidad. No necesitamos programar una cena y decir: "Hoy vamos a hablar de voluntades anticipadas en la familia", porque puede resultar ser un tema muy crítico. Pero si Ujú. sale el tema, pues que la familia realmente lo conozca, ¿no? Y que ya eso nos ahorre, pues, muchos conflictos, muchas indecisiones, muchos sentimientos de culpa, incluso de Sí. que yo no sé si se hizo o no se hizo lo que mi papá, mi mamá quería. Y creo que en ese sentido, pues, vale la pena también, pues, fomentar, hablar de los temas, ¿no? No se va a hablar, yo les digo a mis pacientes, los temas difíciles no se hablan todos los días, 24 horas al día. Se hablan en un momento, a lo mejor que se requiere, se comparte, porque además eso es importante, no solo quedármelo, y después ya lo hablamos, ya es un tema que ya está, digamos, trabajado y que no necesito estar removiendo o machacando cada vez que uno tenga oportunidad. Entonces, también no tiene que hacerse todo el tiempo, tampoco es algo sano, ¿no? Pero sí es importante hablarlo. Sí, es parte de, conocernos un poco más y bueno, siempre nos van inculcando a hacer un proyecto y plan para la vida, pero bueno, la muerte también requiere como un proyecto y plan, y justo lo que dice, qué valioso que ya esté más abierto, saber de un paquete funerario, saber Así de es, decisiones al final de la vida. Y justo pensando en esto, doctora, porque creo que estos temas, pues, están presentes aquí en el programa, es un recurso, también pueden estar presentes en la psicoterapia, también pueden estar presentes en otros espacios académicos, como está ocurriendo justo en este momento de este primer congreso, que a mí, la verdad, cuando lo vi me dio mucho así gusto es. que se diera. Em, ¿Qué injerencia o qué papel juega el psicólogo o la psicóloga en estos temas, doctora? Pues mira, te voy a adelantar un poco de lo que voy a platicar en el congreso. Pasado mañana, ¿verdad? Exacto, Allá me nos toca. escuchamos. Fíjate que la participación de nosotros va en muchos sentidos. Primero, pues valorar que el paciente tenga conciencia de su situación de salud y de su pronóstico. No podemos hablar de este tema si el paciente, por ejemplo, está en negación, no ha aceptado que puede llegar a una finitud o está incluso impactado emocionalmente. No es algo correcto ni es algo ético que si alguien está en un cuadro depresivo severo o en un cuadro de ansiedad por la situación que está viviendo o mucha desesperación por lo que está padeciendo, pues nosotros lleguemos y hablemos de la voluntad anticipada y le digamos hay que tomar decisiones con respecto a si te vamos a meter a una terapia intensiva o no. Creo que es muy importante valorar en qué momento emocional se encuentra nuestro paciente para poder hablar del tema. Si el paciente no quiere hablar del tema, Viviana, tampoco podemos ser invasivos y poder necesariamente sacar este documento si el paciente no está en condición. También necesitamos evaluar un poco su capacidad mental para la toma de decisiones. Cuando un paciente padece, perdón, de una enfermedad, digamos, crónica avanzada, también puede padecer algunas alteraciones de índole mental a consecuencia de esto, que puede ser por alguna cuestión del hígado, alguna cuestión renal, en el caso del cáncer, algunas metástasis al sistema nervioso, que eso hace que ya cognitivamente estén algunos déficits por ahí y que mentalmente no estén en condiciones de la toma de decisiones. Entonces, junto con el equipo de psiquiatría y neurología también ayudamos a la toma de decisiones, o más bien para ver la capacidad mental que tiene un paciente para la toma de decisiones y evitar ahí alguna complicación específica, ¿no? Es importante, como te digo, pues primero sensibilizar y brindar psicoeducación, que es una herramienta que tenemos mucho los psicólogos para informar acerca de cuál es el beneficio de estos trámites, de estos documentos, pero también fortalecer la autonomía de los pacientes y que está en todo su derecho de decir no lo acepto o sí lo acepto,
porque es una decisión muy personal. También el poder abrir las vías de comunicación con su familia, porque en ocasiones ya lo pensó, ya lo decidió, pero le cuesta mucho trabajo compartirlo con el resto de la familia. Entonces, a veces tenemos que actuar un poco como mediadores también, como esta parte de gestión de comunicación asertiva, para que pueda ser capaz de expresar abiertamente cuáles son sus deseos y sus necesidades, ¿no? También utilizamos, Viviana, nosotros algunas otras herramientas que forman parte de un paquete que se llama directrices anticipadas, donde están la parte legal y lo no legal. Y lo no legal también son herramientas que nos ayudan como a conocer los deseos y las preferencias de los pacientes en diferentes áreas, no solamente lo que puede suceder en el formato, digamos, legal de la voluntad anticipada, sino qué quiere que se haga con su cuerpo, cómo quiere que lo cuidemos en la parte espiritual, en la parte religiosa, en la parte familiar, cómo quiere, digamos, varias cosas que pudieran ser necesarias para los pacientes. Algunos se facilitan a través de algunas tarjetas, algunos otros a través de otros documentos como el Yo Quiero, que incluso también existen versiones para niños y adolescentes, donde conocemos realmente lo que puede estar pensando, sintiendo y experimentando emocionalmente una persona con respecto pues a este punto crítico, ¿no? Y una vez que pues hacemos este acercamiento, lo compartimos igual con el resto del equipo, pues para favorecer que el manejo sea lo más adecuado a lo que el paciente preferentemente desea. Entonces, en ese sentido es que trabajamos pues todo este paquete completo de las emociones, pero también de los pensamientos y también de las acciones para llevarlos a la práctica y concretar hechos que pudieran realmente hacer que la persona ya se sienta un poco más tranquila porque ya dejó resueltos varios pendientes, incluido el que quiere que se haga, ¿no? Con respecto a su cuerpo al final de la vida, los cuidados e incluso estos temas difíciles que mencionábamos, desde Ujú. si quieres que te cremen o quieres que te entierre, dónde deseas, cosas que no es sencillo que podamos preguntar, pero pues todas estas herramientas y el actuar del psicólogo facilita mucho para poder conocer pues lo que realmente la gente necesita. Sí, por supuesto, y podernos como empapar mucho más del tema. Y ahorita justo que estaba comentando esto de la plática de qué hacer al final de la vida, mi papá justo me decía que al hablar de este tema, que él quería estar, sus cenizas estuvieran en un árbol, ¿no? Entonces, yo la Así verdad es, no tenía conocimiento de esto y ahí me ve buscando en Internet dónde hacen esto y bueno, ya me enteré que hay panteones, hay lugares donde solamente están esos árboles que contienen las cenizas y me ha encantado. así es. Sí, cada decisión y cada persona y cada pensamiento tiene sus particularidades. Doctora, ¿usted, podría dejarnos alguna pregunta de reflexión que nos pudiéramos llevar para, pues, irlo pensando todos y todas a partir de haber escuchado esta charla el día de hoy? Pues mira, puedo dejarles varias, pero creo que es importante que uno se preguntara en caso de que yo estuviera en una situación vulnerable de salud y que pues tuviera pues ya cercano al final de mi vida, ¿qué me gustaría? ¿Dónde me gustaría estar, por ejemplo? ¿Quién me gustaría que me cuidara? ¿Qué cosas serían para mí importantes? A lo mejor, como bien te explicó tu papá, garantizar que yo voy a estar conectada con lo que creo, con lo que para mí es mi forma de vida, ¿no? No para todos es la cuestión religiosa o no para todos es un panteón, por ejemplo. Esto va variando de creencias y creo que la reflexión es muy importante hacia nosotros mismos de a mí qué me gustaría, cómo me gustaría que me trataran, dónde del dolor no me gustaría tenerlo, o si tendría la oportunidad de buscar algún otro, aporte a mi vida, ¿no? Algunas cuestiones, no sé, más espirituales, a lo mejor cómo me gustaría conectarme con la naturaleza. Habrá personas que también digan, si yo me enfermara, ¿yo qué haría?
preferiría sí tomar un tratamiento o preferiría que me dieran control sintomático, pero yo tener la mejor calidad de vida hasta el final. Y pues eso es de reflexión, porque no siempre lo hacemos. No necesitamos vernos presionados por un momento de salud grave que nos haga tomar este tipo de decisiones, sino realmente reflexionar, ¿no? Y que eso, Viviana, finalmente incrementa también nuestra parte de trabajo para la calidad de vida. Si ya tenemos todo esto resuelto, pensado, hablado e incluso tramitado, si eso es posible, pues ya no tenemos tantos pendientes, ya sé dónde voy a estar, cómo lo voy a gestionar, ¿no? Cuando uno compra un paquete funerario, dice, ya sé dónde va a ser mi lugar, ya sé que ahí voy a estar presente, que está de acuerdo a lo que yo necesito, parte de mi historia de vida va a ser generada por esta circunstancia y mi familia solamente tiene que seguir las prácticamente indicaciones que yo dejé, ¿no? Entonces, creo que lo importante es reflexionar sobre eso, reflexionar que la vida también tiene la contraparte y es la muerte, que nadie la tenemos, eh, digamos, establecida en una fecha, sabemos que en algún momento va a llegar, pero pues qué mejor que aprenderla a disfrutar pensando que cosas que sí son, digamos, ciertas, que en algún momento vamos a cerrar nuestro ciclo de vida terrenal, al final, pues, ya esté más trabajado, ya podamos libremente, pues, cerrar nuestro ciclo y dedicarnos a las cuestiones más prioritarias que a veces dejamos, ¿no? Que es, pues, la familia, nuestras cuestiones más cercanas, nuestra parte más personal, más experiencial, y que creo que eso también es importante poder reflexionar. Doctora, pues, siempre es un gusto poder escuchar todas estas reflexiones que nos comparte. Por acá una colega del centro, también psicóloga del Centro SIMI de Salud Emocional, Roxana González. Saludos, doctora Leti, abrazos y siempre es un gusto poder escucharla. Una última pregunta, doctora. Como siempre, nos gusta saber qué hace usted para el autocuidado de este tema, para no generar un desgaste por todo lo que implica esto de trabajar con la voluntad anticipada. Yo escuché algo que me pareció muy lindo hoy en la mañana de las compañeras de Colombia. Ellas comentan que el proceso de voluntad anticipada no solo es un documento, tendría que reflejar una reflexión que hace la persona sobre el final de la vida. Así ¿Cómo es. hace usted para generar este autocuidado al trabajar con este tema? Pues mira, hay varias cosas que me ayudan como a equilibrar. Uno de ellos es mantenerme tomando clase, más bien dando clase a las nuevas generaciones, porque traen nuevos pensamientos, nuevas renovaciones, nuevas cosas y te contagian muchísimo. Es otro ámbito completamente, digamos, fuera del contexto hospital. Me gusta pintar, Viviana, pinto al óleo, entonces a veces también me pongo a pintar. Tengo 7 mascotitas con las que me Ujú. entretengo bastante, ¿no? 7 perritos que estoy pendiente de ellos. También trato de salir los fines de semana a algún lugar que pueda ser algo de distracción, puede ser al teatro, simplemente puedo salir a caminar o puedo salir, digamos, a tomar un café, y creo que eso también ayuda. Y en momentos también, pues, hacer un poco de introspección personal, ¿no? Hacer estos ejercicios internos de decir qué está pasando conmigo, qué hago para nutrirme personalmente. A veces también me he dado la oportunidad de tener masajes o estos tratamientos holísticos, ¿no? De estar conectado con el contexto natural, que eso también me ayuda muchísimo. Y cuando no lo puedo hacer, porque hay veces que no es factible, pues mira, solo me salgo al patio de tu casa, me Así. siento ahí en un columpio con mis perritos, está como muy favorable, que no hay mucho ruido, y entonces simplemente es estar en silencio. También el silencio es parte de nutrirte, ¿no? Es como tomar un respiro y poder seguir, porque de repente pues todo se vuelve pues muy rápido, muy sobrecargado, y a veces trabajar con este tipo de situaciones críticas también desgastan, no creas, la empatía con los pacientes se va un poquito de nuestro corazón con cada paciente.
Y entonces también es como nutrirlo, ¿no? Para seguir compartiendo, pues, lo que puedas darle a alguien que lo necesita, y es eso, nutrirte con todo lo que tengas a la mano, con lo que a ti te gusta, para que entonces lo que tú puedas aportarle a alguien más sea de otra calidad, y no, pues, no desgastada o no tan cansada, sino la mejor oportunidad que tengas como humano para conectarte con alguien que en algún momento necesita de ti. Qué valioso esto que nos comparte, doctora, siempre es un gusto tenerla por acá. Pues ya nada más para ir concluyendo todo esto que abordamos el día de hoy, solo en resumen, recordemos, la voluntad anticipada no es sinónimo de eutanasia, la eutanasia no está legalizada en nuestro país aún, se trata de poder plasmar en un documento nuestra voluntad al final de la vida y que podamos responder a esta pregunta muy valiosa que nos hace la doctora de qué queremos al final de la vida o en un momento en el que ya no nos sea posible por las condiciones médicas o de salud tomar alguna decisión. Estamos en el mes de la voluntad anticipada y bueno, el Colegio de Notarios firma un acuerdo el día de hoy con la Secretaría de Salud para poder hacer un costo accesible para que todos y todas podamos tener acceso. Y la otra manera de firmar este documento es en el ámbito hospitalario, que ahí es un documento gratuito, pero ya desde que tiene un folio se hace de carácter legal, se requiere de testigos, pueden ver en físico el documento por medio de la Secretaría de Salud, pueden bajar el documento solamente para darse una idea. El llenarlo por su propia cuenta no le da esa validez, tiene que ser o por medio de notario o por medio del formato en el manejo hospitalario. Y bueno, lo que hemos platicado aquí es que justo la dificultad o la particularidad de este documento es que no solo es un documento, es todo un proceso de reflexión y de Así es. sensibilización para el paciente, su familia y las personas alrededor. Tomar conciencia que si tenemos pleno uso de nuestras facultades, en realidad podemos elaborar este documento en cualquier momento de nuestra vida y nos ayuda a prevenir. Las ventajas de este documento es que se le quita un peso a la familia y también al profesional que está atendiendo el caso y lo que se pretende es que se lleve a cabo la voluntad de la persona. Esto no quiere decir que se le va a olvidar. Una vez que se firma esto o una vez que ya está clara esta voluntad, también se dan cuidados paliativos hasta el final de la vida. Y pues bueno, doctora, pues por último le quiero agradecer todos los aportes que siempre hace, tanto aquí en el programa, tanto en lo que nos comparte aquí, pero también en lo que va escribiendo en los artículos. Le agradezco por siempre compartir de una manera muy clara. La verdad es que es un gusto escucharla porque siempre es muy claro todo lo que nos comparte, es de acceso a todos y a todas. Ya nos estaremos escuchando pasado mañana que va a estar en el Congreso y sé que va a estar en otros congresos también. Me parece que ahí en Costa Rica va a estar Así en es. otro congreso. Le mando un fuerte abrazo y pues yo súper agradecida siempre de poderle escuchar en este y en todos los espacios en los que nos comparte su conocimiento. Le mando un fuerte abrazo y pues me va a dar como mucho gusto tener otra vez su presencia aquí en el programa en más ocasiones para seguir hablando de estos temas. Pues Al contrario, Viviana, muchas gracias por la invitación y por permitirme difundir estos temas que bien hablamos, no es sencillo, pero que nos ayuda muchísimo, ¿no? De forma personal y de forma familiar y social. Muchísimas gracias y es un gusto tanto como lo necesiten y pueda aportar, cuenta conmigo para lo que requieran. muchas gracias, doctora. Pues les agradezco a todos y a todas por habernos acompañado en este ratito del programa. Les recordamos que todos los martes y jueves vamos a estar haciendo programas en vivo para que se puedan suscribir acudiendo a la página de Simi Radio o Simi Chat. Le pueden dar like y les va a llegar la notificación todos los días martes y jueves en punto de las 6 de la tarde. Que tengan una excelente tarde y les mando un abrazo a todos y a todas. Muchas gracias, doctora. Hasta Al luego. contrario, hasta pronto.